Muy buenas. Hoy nos vamos a sumergir en uno de los textos más influyentes del mundo, pero de una forma un poco diferente. No vamos a entrar en teología, sino que vamos a analizarlo como lo que es, una biblioteca fascinante. Vamos a desgranar su estructura, a recorrer su historia y a descubrir algunos de los números que esconde. Venga, vamos al lío. Este es nuestro plan de vuelo. Primero, ¿qué es la Biblia exactamente? Luego nos metemos de lleno en sus dos grandes bloques, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Después, un viajecito rápido por la historia de sus versiones y para rematar, unas cuantas cifras que seguro que sorprenden. Así que, empezamos por el principio. La pregunta del millón. ¿Qué es la Biblia en realidad? Vamos a ver de qué está hecha, cuál es su composición más fundamental. Pues mirad, la clave nos la da la propia palabra, Biblia. Viene del griego, de biblos, que significa ni más ni menos que libros. Y esto es importantísimo, porque no estamos hablando de un libro, sino de una auténtica colección, una biblioteca completa metida entre dos tapas. Es que, además, el propio texto se autodefine con unas imágenes potentísimas. Por ejemplo, esto que vemos aquí de Efesios, la espada del Espíritu. O sea, ya nos está diciendo que para sus autores no era un texto cualquiera, le daban un propósito y un peso tremendos. Vale, si es una colección, ¿de cuántos libros hablamos? Pues el número canónico, en la Biblia protestante, es de 66. Y estos 66 libros se dividen en dos grandes partes. Esas dos partes que seguro que suenan son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Mirad la diferencia de escala. El Antiguo Testamento tiene 39 libros que se escribieron, ojo, a lo largo de 1600 años. Y en cambio el Nuevo, con sus 27 libros, se escribió en un periodo mucho más corto, de unos 100 años. Muy bien, pues vamos a entrar en la primera de estas bibliotecas. Vamos a ver cómo está organizado por dentro el Antiguo Testamento. Lo primero, nos quedamos con la cifra. 39 libros. Son la base de todo, tanto para el judaísmo como para el cristianismo. Pero, claro, la pregunta es, ¿están puestos sin más o siguen un orden? Pues no, no están al azar para nada. Tienen una estructura muy clara. Se dividen en 5 grandes grupos, como 5 estanterías, y cada una tiene un tipo de libro diferente. Tenemos la ley, luego los libros de historia, los poéticos y los proféticos. Venga, un repaso rápido. La primera sección es la ley, lo que también se llama el Pentateuco, los 5 primeros, Génesis, Éxodo, los más conocidos, vaya. Luego, la estantería de los históricos, que son 12 libros que cuentan, pues eso, la historia del pueblo de Israel, y después una sección que es una maravilla, los poéticos, 5 libros llenos de sabiduría, como los Salmos o los Proverbios. Y para completar el Antiguo Testamento, llegamos a los profetas. Ojo, que aquí hay una distinción curiosa. Se separan en mayores y menores. Pero cuidado, no es que unos sean más importantes que otros, ¿eh? Es simplemente por lo largos que son sus libros. Los mayores, como Isaías, son más extensos. Y los menores son 12 libros más cortitos, pero con muchísima miga. Perfecto. Dejamos atrás el Antiguo Testamento y saltamos a la segunda gran parte. Vamos a ver cómo se organiza el Nuevo Testamento. Como decíamos antes, esta parte es mucho más compacta. Hablamos de 27 libros, todos escritos en un tiempo récord, menos de 100 años, y el foco cambia por completo. Ahora todo gira en torno a la figura de Jesús y los primerísimos años del cristianismo. ¿Y sabéis qué? La estructura es bastante parecida a la que acabamos de ver. También se organizan en 5 categorías temáticas, que van desde biografías, historia, un montón de cartas y hasta un libro de profecía. Si lo desglosamos, es muy fácil de ver. Primero, 4 libros biográficos, que son los evangelios, los que cuentan la vida de Jesús. Luego, uno solito, histórico, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y después, el bloque más grande, las epístolas paulinas. Son 13 cartas que el apóstol Pablo escribió a distintas iglesias y personas. Y ya, para cerrar el Nuevo Testamento y la Biblia entera, de hecho, tenemos las epístolas generales, que son más cartas, pero de otros autores, como Pedro o Juan. Y el broche final lo pone un único libro profético, que es el Apocalipsis o libro de la Revelación. Vale, ya tenemos la estructura. ¿El qué? Ahora vamos a ver el cómo, o sea, cómo ha llegado este compendio de textos hasta nuestros días. Eso nos lleva a la historia de sus versiones. Es que hay que pensar que durante siglos leer la Biblia en el propio idioma era impensable. Esta cronología nos da solo unas pinceladas de la odisea que fue traducirla. Fijaos, la primera en castellano en 1280. Luego hitos como la de Casiodoro de Reina en el siglo XVI o la famosísima King James en inglés. Cada una de estas traducciones fue una revolución y a menudo sus traductores se jugaron la vida, literalmente.
Y ya para ir terminando, vamos con la parte más de trivial, por así decirlo. Unos cuantos datos y cifras curiosas que nos ayudan a entender la dimensión de este libro. Primer dato, capítulos. Si sumamos los de los 66 libros, el total es de 1189. Casi nada. Pero si bajamos un nivel más, al de los versículos, la cifra se dispara. Más de 31.000 versículos en total. Una barbaridad. Y claro, con tantos versículos te encuentras de todo. Hay contrastes alucinantes. El más corto de todos, en Éxodo. No matarás. Directo al grano. Y el más largo, en el libro de Esther, es un decreto real que ocupa casi 100 palabras. Un párrafo entero metido en un solo versículo. Y aquí va una de esas curiosidades que son perfectas para soltar en una cena. El centro exacto de la Biblia, el versículo que está justo en medio si los contamos todos, es el Salmo 11:18, versículo 8. Curioso, ¿verdad? Y todo esto, al final, nos deja con una pregunta flotando en el aire. A ver, tenemos un libro, una biblioteca, escrita por casi 40 autores distintos, en continentes diferentes, y a lo largo de 1700 años. ¿Cómo es posible que todo tenga esa unidad, esa coherencia interna? Es una pregunta fascinante que nos habla de su compilación, de su increíble viaje por la historia y de por qué, para bien o para mal, sigue siendo tan relevante hoy en día.